Te digo, mira lo que te digo. Dime. ¿Sabes lo que, Dime. ¿sabes lo que se suele decir? Se suele decir, Estamos hackeados. se suele decir que efectivamente estamos hackeadísimos y a grandes males, grandes remedios. ¿Qué habéis hecho? Como, Venga, a ver, pues vamos. mira, me ha dicho, ¿Qué- me ha dejado Alejandro, yo voy a quitar esto. ¿Puedo poner aquí una pegatina o algo? Mira, mi hija, en la habitación de mi hija hay unas pegatinas. En la de la derecha, según entras detrás de la puerta a la izquierda, hay unas pegatinas ahí. Mira, Luis, Qué mala conexión. Te han entrecortado. yo te veo perfecto. No, si ver, más o menos, pero se oye entrecortado. Sí, ¿tienes datos móviles? Dice que hay mala conexión. ¿Tú tienes datos móviles o tienes wifi? Yo que tengo, ¿qué te digo yo que tengo? A ver, Mira, tengo jamón. mira, es muy importante. ¿Qué tengo? Tengo de todo. A ver, tengo datos móviles para aburrir. Pero quita el wifi. Quito el wifi, faltaría más, voy aquí. Fuera wifi, se acabó el wifi. Bien, ahora te tengo que ver porque tienes el vídeo en pausa, entonces dale a la pantalla como a la mitad abajo. A ver, ¿dónde está la pantalla? ¿Estás abajo? Ahí, en tu teléfono, en la mitad abajo en la mitad. ¿Pero qué es, el navegador o qué? No. Tú la pantalla ahora simplemente le das abajo un toquecito, ¿eh? Un toque a la pantalla. Si no, tú tranquilo, que volvemos a colgar y volvemos a empezar, porque aquí no hay problema. ¿Dónde estabas tú? A ver, ¿dónde está Giro? No, ¿dónde estás? Porque te oigo, pero ¿dónde está la imagen, leche? No, tienes que tocar en la pantalla de tu teléfono. Solamente le das un toquecito como a la mitad, abajo a la mitad. Y se te sale la posibilidad de cámara. Sí, a ver, cámara, Y si no, tú tranquilo. Cámara. ¿Puede ser esta? No, aquí sale la cámara de la cámara, no la cámara de grabar y las fotos y esas cosas. Google Televisión tampoco, no es Google Televisión, ¿no? No, pero no, espera, que te cuelgo y te vuelvo a llamar, tú tranquilo. Te vuelvo a llamar. Vale, dale punchimpo. Cómo me encanta este hombre, Dios mío. Bueno, Y ahora sí, ¿ves? ya está. Y ahora sí. Bueno, Sí, claro. mira, Con datos móviles va más rápido, claro que sí. ahí estamos. Mira lo que te digo. Primero, tengo que dar las gracias a Elena porque tuvo la generosidad de hacer de Celestina entre nuestro amor. Anda. Imposible. Entonces yo quiero darle las gracias a Elena, iba a decir de su perfil, Elena Mérida Coach, porque es un ángel, es un amor y está haciendo un trabajo a la sombra, ese que no se ve, que es el que tiene más valor, lo que no se ve y se siente. Y tengo que dar las gracias muchísimo porque están haciendo un trabajazo del copón. Al Otro Plano TV, que son los que te grabaron el otro día en un vídeo que ya hay gente que me está diciendo que se lo ha enseñado a su familia y que les ha ayudado, porque evidentemente ese vídeo que grabaron contigo, esa información que tú estás dando tan generosamente, está haciendo que esa información que se nos niega en los medios, que nos están manipulando, que salen muchas personas diciendo muchas cosas, pero hay otra realidad paralela que no se está sacando a la luz. Y yo les doy las gracias. Hoy han venido hasta aquí, se mueven donde tengan que ir para que el mundo tenga información. Y entonces, que sepáis todos que cuando estemos más tranquilos y más relajados, que lo estaremos, el Otro Plano TV es un gran responsable de que la información nos haya llegado. Entonces, yo les quiero dar las gracias porque son una pareja extraordinaria. Y ahora, Benito, te tengo que dar las gracias a ti porque me has dicho una y no más. Yo hago un directo y me voy, pero te doy las gracias porque estás haciendo un trabajo impresionante. Sé que estás de un sitio para otro, dando charlas, regalando libros, de todo para que las personas tengamos una posibilidad de elegir con libertad, que es lo que no se está permitiendo. Así que yo ahora te voy a dejar, pero mira, yo el otro día te mandé un programa de televisión de lo último, donde se dice que no solamente las personas que no se vacunan
están poniendo en riesgo el sistema de salud y colapsando UCIs o posibilitando contagios, sino que se hablaba, supuestamente un sanitario, diciendo que es que además mienten y complican mucho el trabajo en los hospitales porque dicen que están vacunados no estándolo, y cuando le hacen una prueba serológica pues se ve que estas personas mienten. Yo esto se lo mandé a la doctora Olaya, que es cirujana de oncología, te lo mandé a ti y ambos me dijisteis, eso no es verdad. Entonces yo te voy a pedir, por favor, que como esto es como una noticia fresca, pues si no te importa que empieces por aquí y luego tú ya sigues con todo lo que tienes para contarnos. Bueno, la noticia esa que me mandaste, claro, que además venía en el plano impresionado las letras, es que efectivamente que decían eso. Y digo, bueno, hemos hecho una serología y hemos detectado que no está vacunado. Y por serología no se detecta si una persona está vacunada o no. Porque las vacunas, estos pinchazos que se están poniendo con esta finalidad que dicen que se inmunizar frente al COVID, que tampoco inmunizan, pues no levantan anticuerpos, no tienen por qué levantarlos. O sea, que no es ninguna analítica de sangre a día de hoy te puede decir si estás vacunado o no estás vacunado. De hecho, las propias vacunas, en su prospecto o en su modus operandi te decían pues que no era necesario hacer ninguna serología a los pacientes para comprobar si se había llevado a cabo la inmunización, porque no tenía sentido. Venían a decir, no tiene sentido porque una vez sí y otra veces no. Entonces, hacer valer lo que decía ese, como decía, supuesto sanitario, de que mentían y se les detectaba por un análisis de sangre, no es verdad. Luego, entonces, podríamos decir, Luis, que el decir esto en los medios de comunicación, periódicos, noticiarios, la intención es simplemente la de colocarnos a unos contra otros como si son una amenaza, además son mentirosos, están complicando la vida a los sanitarios. O sea, en realidad es realmente una incitación al odio, ¿no? Y a que unos odiemos a los otros. Sí, pero fíjate que eso mismo nos puede pasar desde el otro lado. Sin duda, muy buen mensaje, muy bueno. Cogemos esto, muy bueno, que le hemos pillado a este supuesto sanitario diciendo que es mentira, pues estamos incitando al odio contra los que van diciendo... Yo fíjate que sí que creo que es muy importante que sepamos que tenemos que respetarnos y no juzgarnos, pero sí tenemos que reconocer a la mano que mueve los hilos. Tenemos que reconocer al que está manipulando, ¿no? Haces bien efectivamente en señalar que ese es uno de los factores, de los ingredientes que quieren contra esta desinformación, que la gente se enfrente, la gente genere odios contra el otro, y basta con rascar un poco, como hemos hecho ahora con esta noticia y con muchas otras, para decir, bueno, un momento, ¿qué hay de verdad detrás de esta noticia? No se trata de un bulo, no se trata de una falsa información, que en definitiva lo que pretende es malmeter a unos contra otros, a predisponer en contra de unos con otros, basándose en una noticia falsa. Y esto opera en los dos sentidos, en las dos direcciones. Hay que tener cuidado, y es verdad, hay que deducir qué hay de cierto tras esta noticia. Donde más se miente con diferencia en todo esto, los datos, se ponen los datos. Si el 80% de los de la UCI son vacunados o no vacunados. Y entonces cada uno, no, pues son vacunados, no son vacunados. ¿Qué dice la ministra Darías? Pues la ministra Darías se confunde y dice que lo dice al revés de lo que tiene pensado decir. O sea, que hay un caos incluso en la mente de los malos, ¿no? En la mente de los malos también hay un caos. En fin, es para echarse a reír con la idea de superar un poquito toda esta fobia y todo este infantilismo en el que hemos caído de meter miedo hablando del hombre del saco, ¿no? Claro, mira, yo, Luis, que realmente lo que veo dentro del mundo de la salud mental realmente es terrible, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Yo lo que veo es que, evidentemente, madres o padres con miedo a que sus hijos contagien a los abuelos, están generando un estado de alerta, de tensión en los niños terrible. Lo que vemos es que, por ejemplo, en Suecia, en la pandemia, en los momentos más duros, ni un solo colegio tenía las medidas de la mascarilla. Los niños iban sin mascarilla. Yo estuve hablando con un emergentólogo de Suecia y esto es lo que me contaba. Y, sin embargo, aquí, cuando no hay ningún sentido a nivel de contagios y demás, es decir, que esta pandemia que se sigue, ¿no? Se nos sigue metiendo un día tras otro,
los niños están en una situación en la que tienen que hacer gimnasia con mascarillas, tienen que estar en el patio con mascarillas, tienen que estar con las ventanas pasando frío. Quiero decir, estos niños están realmente sugestionados permanentemente en el miedo. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que tú quieres dar un abrazo a un niño, algo que es vital para el sistema psicológico, para el sistema inmunológico, y el niño tiene miedo de que te acerques y que le des un abrazo. Quiero decir que estamos creando enfermos, estamos creando nosofóbicos, hipocondríacos. Esto lo estamos generando porque desde arriba hay un que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo permanente y constante, ¿no? No hay un tranquilo, todo el mundo, porque no hay un interés diferente, una comunicación distinta que aquella que nos empuja a buscar una solución de una forma compulsiva, ¿no? Yo quiero salvarme, yo quiero la solución. El otro día me hablaba una mujer, me dejaba el mensaje de su expareja, ¿no? Que hay que intervenir, hay que vacunar a los niños porque si no van a contagiar y hay que terminar con esto porque esto es terrible, que nos vamos a morir todos. Entonces yo quiero que tú nos des un poquito de luz entre tanta locura. Cuéntanos esta solución milagrosa. ¿Qué es lo que pasa con esta solución? Yo creo que viene a través de las pildoritas. Pildoritas, es decir, aquí había que revitalizar, había que resucitar a Nietzsche. Nietzsche, que es el maestro del aforismo, de la frase corta y contundente, y mensajes cortitos. Porque el problema que tienes es que en un mensaje largo y continuado te desfogas y voy a cantarle las 40 del todo. No, mire, frases cortas. La vacuna no inmuniza. Ya está. Méteselo en la cabeza, porque le han dicho 20.000 veces por los medios de comunicación, vamos a inmunizarnos, que no nos vamos a inmunizar, que la vacuna no inmuniza. Punto 1. Cuando hemos aprendido el punto 1, pasamos al punto 2. La mascarilla entre los pinos es absurda. Bueno, le vas diciendo pequeñas pildoritas, no muchas seguidas, pero verá usted cómo con todo esto construimos una realidad pues más lógica, no tan absurda. Un no vacunado no contagia. ¿Cómo que? Es que yo lo he oído muchas veces. Sí, lo ha oído usted, lo ha oído mal. No contagia un no vacunado. Nunca. Nunca. Para contagiar hay que estar contagiado. Que puede ser el uno o el otro, cualquiera, ¿no? Exactamente. Contagia igual el que tiene el PAS-COVID con las 3 dosis y se va a la UCI igual. Esto lo hemos comprobado, se ha visto y esto es palmario. Entonces, por eso digo que en lugar de hacer muchas aseveraciones cortitas, la PCR no vale para nada en estos casos. ¿Cómo es? Lo ha dicho el Ministerio de Sanidad y Consumo hace tiempo, las autoridades españolas, ahora lo ha vuelto a decir el CDC. ¿Entonces por qué se siguen haciendo? Pregunto esto, ¿por qué se siguen haciendo? La pregunta sería ¿para qué la hacen? Porque hay mucha pasta por medio, porque sirven para... Fíjate, tenemos 8 millones de positivos en España con todas las pruebas que se han hecho. Claro, si salen un 10% positivo, tú imagínate que se han hecho 80 millones de pruebas. Alguien las vende, alguien las vende, claro, y algunos las pagamos. Pero es que si seguimos en esa dirección, que te he dicho millones de positivos, dentro de poco en España habrá unos 60 millones de positivos. ¿Por qué? Dice, pero no se da cuenta que esto no hay tantos habitantes. No, porque cada uno se ha hecho 6 o 7 que le han dado positiva y contabilizan como positivos. Entonces, claro, dice, ¡ay, en España hay 60 millones de positivos! Joder, ¿de dónde salió tanta gente? No, que algunos han hecho 10 pruebas que les han dado positivo y cuentan como 10. Absurdos de estos, ¿no? Las UCIs están llenas de... Vamos a ver qué es lo que hay en las UCIs. Que son ya preguntas más complejas, ya son de segundo nivel. Pero como dices, si vamos por las básicas y las esenciales, intentamos desmontar el miedo y los mitos, las fobias. Que como bien apuntabas, pues lo que se pretende es eso, generar esos enfrentamientos, aislar a los individuos a base de recelar de los otros. Oye, cuidado con ese, te puede pegar cualquier cosa, ni un abrazo, ni media tos, cámbiate de acera y regáñale si ves que lleva la mascarilla por debajo de la nariz, le gritas desde el otro lado de la acera que nos va a matar usted a todos, cosas así, ¿no? O sea, actúe usted de policía social porque dése cuenta que si no, mientras no esto no va a acabar nunca. Mira, esto se acaba, me han preguntado, ¿cuándo se acaba esto? Cuando se acabe el miedo. Efectivamente, es su arma. Nuestro miedo es su arma. Cuando los miedos se acaben, se acabó todo. Se desmontó todo. La gente volverá a ver que no hay motivo para el miedo. Esto, pues algunos pues apague la tele. ¿Por qué? Porque es el principal foco de meter miedo a la gente, los medios de desinformación masiva. En definitiva, todas las relaciones sociales que incitan al aislamiento, todos los movimientos de precaución excesiva,
son los que contribuyen a alimentar la pandemia. Que la pandemia que ahora tenemos desde hace tiempo ya es de miedo, punto. Y para eso sí que hay que vacunarse, ¿eh? Frente al miedo hay que vacunarse. Muy bueno. Mira, fíjate, esto que tú has dicho es importantísimo porque la relación que tiene el miedo también, ¿no?, con nuestros síntomas. Esto es como lo que dicen las personas cuando un médico dice esto es psicosomático, ¿no? Entonces se ponen así un poco enfadadas y dicen, oye, que yo tengo este síntoma, que yo no miento a nadie, que yo no estoy engañando, que yo estoy vomitando todos los días porque tengo... Ya, pero es psicosomático. Es decir, si tú estás todo el rato sugestionado, ¿no?, y te están diciendo los síntomas que se tienen y que pueden ser el anuncio de una muerte, de alguna manera tú entras en una histeria y realmente es que tienes esos síntomas. Bueno, si coincide además con que son síntomas absolutamente comunes, que los podemos tener en una época gripal, pues la gran mayoría, pues entonces tenemos el caldo de cultivo perfecto para personas, pues bueno, que realmente van a tener todos estos síntomas, ¿no? Y entonces el miedo, por supuesto, es lo que da de comer a las cifras y a las estadísticas. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo y yo lo que quiero es una respuesta tranquilizadora que me diga que estoy bien. Así que me hago una PCR. No confío en que yo me siento bien, sino que como tengo miedo a tener algo y ya me empiezo a sentir mal, me busco una prueba para ver si la prueba me dice si estoy bien. Mira, yo, por ejemplo, hoy a la mañana una persona me ha dicho que necesita hora para su hermana porque se había hecho, no sé si en 3 días, 4 PCRs. Y esto es así, quiere decir que cuando estamos, ¿no?, fóbico-obsesivos, pues que realmente yo tengo tantísimo miedo de estar mal que es como el que se lava las manos compulsivamente 1000 veces, pero nunca se siente suficientemente libre de contagio, ¿no? Que esto yo creo que lo estamos viendo todos. Bueno, lo que dice el trastorno obsesivo compulsivo. El hipocondríaco, por ejemplo, no lo hemos inventado ahora, ha existido siempre. Ahora se ha hipertrofiado. Los 2 últimos años ha crecido, ha proliferado. Igual que los virus no los hemos inventado, ahora existen desde siempre, pero ahora se ocupan los primeros planos de los periódicos y las noticias y solo se habla de eso. Pues lo mismo el hipocondríaco. El hipocondríaco siempre está en las consultas de los médicos, pero es que ahora, bueno, terrible, porque no vaya a ser, y sé de uno que realmente tenía algo, y entonces el hipocondríaco está saturando las consultas con un miedo excesivo. Pero junto a eso se está mezclando patología orgánica, creciente y derivada de los pinchazos, que eso también es importante. Por eso ya está creciendo el run en la gente de caramba. Es que yo sé de gente, aunque no lo digan las noticias, que ha tenido problemas después de vacunarse, o se ha muerto, o no sé qué. Y esto la gente, el run genera mayor miedo social, porque hay un halo de misterio alrededor. Uy, algo está pasando, no sabemos qué, miramos al cielo a ver si son los chemistrails o qué es, o a ver qué es esto, algo está pasando y no sabemos qué, con lo cual todo lo que añade misterio pues acrecienta el miedo, porque es más irracional, y ahí tenemos un caldo de cultivo idóneo para lo que va a pasar las próximas semanas o meses, con lo cual en medicina es apasionante lo que estamos viendo, porque se mezcla patología orgánica novedosa, derivada de efectos secundarios reales de estos pinchazos, con patología psíquica que también viene muy incrementada por el miedo, con lo cual pacientes en las próximas semanas nos van a salir por las orejas. Luis, yo colgué un vídeo tuyo que por supuesto lo quitaron de YouTube rápidamente. Creo que además me censuran en YouTube. Ayer estuve, por ejemplo, saldrá esta noche, es un pequeño inciso, en el programa en Distrito Televisión con Jesús Ángel Rojo, en El Mundo al Rojo, lo echarán esta noche en televisión. Y me hacía gracia porque, claro, estaban el resto de los invitados y tal, y entonces enviaron a los invitados, que la invitaron, y todo me senté yo en la silla y decía, bueno, salimos de YouTube y nos dan no sé qué, y vamos a Dailymotion, porque, digo, jolín, es entrar yo y me tienen que sacar del programa porque si no YouTube se lo censura. En fin, no les gusta en YouTube, qué pena. Bueno, claro, ya. Mira, yo lo que me he fijado, Luis, y seguramente que las personas que me siguen habrán visto una publicación donde yo pongo lo que se me ha quitado, los vídeos que se me han quitado, que han dicho que miento. Son de un cardiólogo que habla de epicaritis y miocarditis, uno de los mejores que hay, diciendo que esto es una aberración, sobre todo en las personas, en varones jóvenes y sanos.
Hay otro de una cirujana del ejército que dice que después de las inoculaciones ha habido unas bajas que ella no había visto en mucho tiempo y habla de esto es una guerra. Hay otro, o sea, todos los vídeos que me han tirado son de profesionales hablando de aquello de lo que son expertos, ¿no? Evidentemente, lo mejor que tenemos contra el miedo es el conocimiento. Si yo escucho a una persona que sabe de lo que me está hablando, yo me puedo tranquilizar. Y también cuando una persona me dice de lo que está hablando, puedo saber que una solución que me están vendiendo como buena no es la solución, es el despertar. Las personas que podéis despertarnos sois evidentemente los expertos de la salud. ¿Qué ocurre? Que los expertos que callan de alguna forma son cómplices de nuestra desgracia, porque nosotros no tenemos por qué saber y hemos aprendido a confiar en la medicina, a confiar en la ciencia y a dejar nuestras manos, nuestras vidas en sus manos. Por eso el hecho de que hay una persona que se lo juegue todo, que no le importa que le crucifiquen, que le denosten públicamente como se ha hecho con algunos médicos que se han posicionado, que han salido a televisión humillándoles en lugar de diciendo estos son los verdaderos sanitarios, que nadie les paga, que se lo juegan todo por salvarnos. ¿Qué ocurre? Que esos vídeos, estos sois los peligrosos, los expertos que estáis informando, estos sois los peligrosos y esto es lo que no quieren que salga a la luz. Puede salir un pelele o puede salir alguien que habla pero sin demasiado conocimiento, pero el que está como estás, por ejemplo tú, ¿no? Que estás en los hospitales, no en uno, ¿no? Creo que estás en 4, ¿no? Estás en 4 hospitales. Estás en 4. 3 hospitales y una clínica. Eso es, estás en ahí, ¿no? En donde está realmente la situación verdadera. Bueno, pues lo que tú digas, pues nos lo tendremos que creer. Porque si nos están contando, oiga, que hay el otro día en el periódico, por ejemplo, decían que había 4 niños en la UCI. Salió alguien desmintiendo y diciendo que eso no era verdad. Pero evidentemente una información contrastada o distintos puntos de vista para que la gente se forje una opinión. De hecho, te contaré que, por ejemplo, pues a principios de año contactaron conmigo. ¡Aitor! Un segundito, perdóname. ¡Aitor! Sí. A ver, ahora, paciencia. Vamos a ver. ¿Me escucháis ahora? Espera un poco porque yo tengo que escuchar la respuesta. ¿Está en pausa? Sí, okay. Ya, sí. Luis, te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que tenemos las personas un poco obcecadas? Que eres muy obcecada, muy obsesa. Yo no, pero mira, no, porque cualquiera que me conoce puede decir que es que me da lo mismo ancho que largo. Pero cuando yo creo que algo es importante, soy de no fatigarme. Vamos, puedo estar sin comer, sin dormir, así, ¿sabes? Se dice aquí JQ, así como venga y dale. Así que puede pasar de todo, pero que todo el mundo tranquilo, que yo sigo. Bueno, me estabas diciendo algo que es importantísimo, que es, bueno, no sabemos la realidad que hay en el mundo entero, pero sí lo que tú tienes en los hospitales o en la clínica donde tú estás y la información que te dan muchos compañeros tuyos. Claro, vamos a ver. Ilumínanos. El problema es eso, que toda la información que una persona recibe debe contrastarla con otras fuentes. Si solo recibes información, pues eso a través de los medios generalistas. El problema aquí ha estado que toda la gente pensaba que simplemente haciendo zapping, pues entonces al ver distintas cadenas, pues podría contrastar la opinión y forjarse una idea de lo que realmente pasaba. ¿Qué pasa? Que todas las cadenas decían lo mismo. O sea, el hacer zapping ya no te servía para hacerte una idea de lo que estaba pasando o consultar diversos
radios o diversos periódicos, porque todos los generalistas están pagados para decir lo mismo. Lo que está sucediendo en los hospitales es bastante diferente desde el principio. ¿Qué pasa? Que los médicos, pues hablábamos entre nosotros y, oye, ¿qué pasa en tu hospital? Oye, pues aquí sí que hay problema, aquí no. Entonces, ese tipo de información profesional no está al acceso de la gente de la calle normalmente. ¿Qué pasa? También digo, bueno, pues los médicos también se han vacunado mucho y tal, y entonces han colaborado. Bueno, ese es un asunto que también habría que tratarlo, pero la realidad de cómo están los hospitales, o los datos mismos de lo que ha pasado durante esta pandemia, están ahí. Estos son datos ya fijos, o sea, en cuanto a la mortalidad, la letalidad, la gente que ha sido afectada, estos son datos, y con esos datos en la mano, que son ya, como digo, fijos, objetivos, inamovibles, pueden variar arriba para abajo un poquito, pero vamos, te das cuenta que con esas cifras no hay motivo para todo el galimatías que se ha montado y toda la campaña de miedo, ¿no? Y yo, claro, veo que los medios generalistas de información pues siguen trabajando para fomentar ese miedo. Y te decía que a principios de año una cadena de televisión pues me contactó conmigo pues porque quieren el viernes de la semana que viene pues en prime time hablar de la obligatoriedad de las vacunas. Y entonces me contactó porque estaban deseando conocer la opinión de un médico que no se hubiera vacunado para conocer su opinión al respecto y por qué había tomado esa determinación. Y se ofrecieron a hacerme un reportaje para luego pues ponerlo durante el debate que se iba a llevar a cabo o se llevará a cabo, Dios mediante, el viernes que viene. Lógicamente le dije que yo me ofrecía ir a ese debate, pero no a grabar ningún programa ni a ningún reportaje, porque luego lo iban a filetear para poner lo que les diera la gana. Totalmente. Sí, pero bueno, se ofendieron. Dicen, oh, bueno, ¿es que duda usted de nuestra profesionalidad? Digo, no. Tengo conciencia plena y segura de que sois unos auténticos profesionales, que si os han dicho que tenéis que filetear, vais a filetear, o sea, vais a sesgar la noticia seguro, porque sois unos verdaderos profesionales, y si os han dicho que hagáis esto, lo vais a hacer. O sea que ofrecer una entrevista para que luego te la corten donde quieren y te hagan decir lo que quieren decir, esto ya es más que conocido. Con lo cual yo me ofrecí, digo, yo voy ahí en directo. Estoy esperando la respuesta, porque dijeron que lo iban a pensar. Digo, yo no me importa ir y debatir con 6, 8, 10 catedráticos de medicina interna, de epidemiología, virología, médicos asistenciales, epidemiólogos, virólogos, lo que queráis. Me lo ponéis delante y yo al otro lado, punto. No me hace falta ir con nadie más. Se lo ofrecí. No, lo vamos a llevar a ver si el consejo de dirección... Pues venga. Vamos a ver si... No me han contestado. Bueno, y sobre todo porque además les dije que si el debate era de tipo jurídico sobre la obligatoriedad de las vacunas, pues que, por ejemplo, pues también estaría interesada en ir conmigo, pues por la fiscal Valeria Oyarzún. Y entonces digo, hombre, pues si queréis, Valeria también en la parte jurídica va conmigo, y yo en la parte médica, y hablamos de la obligatoriedad de las vacunas. Lo único, pues si nos decís quién va a ir al otro lado de la mesa, pues para conocer un poquito su currículum, a ver si tiene conflictos de intereses, etcétera, etcétera. Claro, ni hablar. ¿Tú te crees que se va a llevar a cabo un debate de esa naturaleza en directo? No lo aceptan bajo ninguna circunstancia. Y además ¿sabes lo que pasa, Luis? Mira, aquí hay una intención de manipulación de masa. Siempre cuando tú quieres cambiar el orden de un estado, aquello que es impensable, cuando tú quieres, por ejemplo, transgredir la ley o los derechos fundamentales, lo primero que se hace es debatir sobre ello. Se debate como si simplemente fuera, bueno, vamos a dar nuestra opinión. Como evidentemente sería de intolerantes no permitir un simple debate, lo que vamos haciendo es que las personas vayan escuchando aquellas razones por las que, por supuesto, habría que hacerlo, por el bien común, por salvar el mundo, porque estamos fatal. Bueno, un poco como en Nueva Zelanda, cuando yo le mandé el programa de televisión donde habían aprobado la eutanasia, se pagaba más un pastizal a los médicos por ello, se lo mandó a una persona de Nueva Zelanda y me dice, mira, Lourdes, se les paga muchísimo más, me dio más las cifras. Y dice, te voy a decir una cosa, lo que es radicalmente mentira es que nosotros estamos en una situación precaria por el COVID. Eso es radicalmente incierto. Es verdad que se ha aprobado la ley de la eutanasia, pero no tiene nada que ver con que aquí haya ningún problema. ¿Qué pasa? Sale el debate, de alguna forma se legitima la propuesta, se hace popular, y cuando ya se ha hecho popular y yo ya sé que las personas lo van a aceptar, lo imponemos por ley. ¿Pero qué ocurre? Que yo ya he adoctrinado a todo un pueblo. Es decir, estos programas de televisión no son un debate.
Y no van a ser un debate. Al contrario, van a ser una manipulación de la masa. Y a mí me gustaría que todo el mundo sepa que en ese debate no va a haber nadie que diga las razones por las que eso es una atrocidad. Con lo que yo, por eso precisamente, quería que tú nos digas, ¿por qué esto sería una atrocidad? Pues mira, vamos a ver. Yo siempre he defendido desde el principio que no había una necesidad para esta vacunación, desde el punto de vista médico y epidemiológico. Es decir, no había necesidad porque la dinámica de cualquier infección a lo largo de la historia, que en este caso no quedó muy claro, siempre hay debate que si fue una infección, que si fue una intoxicación o varios factores, ahí no entro. Pero lo que quiero decir es que siempre que ha llegado un germen nuevo a interaccionar con los seres humanos, pues ha causado las mismas fases. Un encuentro con los individuos masivamente, a algunos les afectaba más, a otros menos, a algunos los mataba, otros quedaban muy malitos, la inmensa mayoría en este caso pues se recuperaban. De 1000 personas que entraban en contacto con el virus, pues eso, se morían 2, que además son gente mayor, generalmente gente de edad, y los 998 restantes pues sobrevivían. Y además no solo sobrevivían, es que como pasan con las infecciones, que te quedabas inmunizado porque ya lo habías pasado. Entonces cuando homogenizas esos datos, cuando pasa el año 2020 y te dices, hombre, pues la letalidad ha sido del 2 por 1000, pues hombre, dices, hombre, tampoco veo yo que haya sido, aparte del drama que se haya vivido localmente, puntualmente, tal, vale, pero digo, 2 por 1000 de letalidad. Esto ya no hace falta. Y sobre todo piensas que ya mucha población a final de 2020 se ha quedado inmunizada, porque lo ha pasado. Gente que tuvo en su casa a alguien infectado. No, pero yo no lo cogí solo uno que tuvimos aislado en una habitación. Claro, hombre, el virus ha andado por tu casa. Otra cosa es que a ti no te haya afectado o te haya afectado mínimamente en comparación con la otra persona que estuvo más afectada. O incluso con alguno que falleció. Es que estuvo con él y falleció. Mi abuelito o mi padre falleció. Sí, vale, es posible. Pero como digo, homogenizas eso y llegas a final de 2020 y dices, vale, prácticamente el virus ha arrasado a España, se ha llevado lo que se tenía que llevar y se acabó. Y entonces nos vienen a vender la vacuna. Y entonces ya es cuando epidemiológicamente piensas, dices, y la pregunta es esa, ¿qué te va a dar la vacuna que no tengas ya? Si ya tienes inmunidad, ¿por qué hace falta poner vacuna? Y transgredes otro de los principios básicos y elementales de la epidemiología y lo que hemos estudiado siempre en la carrera de medicina, que a una persona que tiene inmunidad no hay que inmunizarla. Es decir, una persona que ha pasado la hepatitis B no le vacunas de la hepatitis B. Un niño que ha tenido el sarampión no le pones la vacuna del sarampión porque ya tiene defensas, ya lo ha pasado la enfermedad. Y así con todas las enfermedades, porque esta iba a ser diferente. Y entonces ahí es donde surge la sospecha. ¿Por qué tanto interés en que se pinche todo el mundo? ¿Le haga falta o no le haga falta? Siendo así que a la inmensa mayoría de la gente no le hacía falta. Por eso digo, no era necesario. Y ese es el principal argumento, la no necesidad. En medicina la principal contraindicación es la falta de indicación. Un medicamento que no está indicado, está contraindicado. Una persona no debe tomar una medicación de la que no tiene necesidad. No, pues yo tomo aspirina porque todo el mundo toma aspirina. No, mire, no es buena praxis el que... como todo el mundo toma omeprazol, yo tomo omeprazol. No. Unos tendrán indicación de tomarlo y otros no. Y nos encontramos ante la primera vez en la historia que se propone un tratamiento para todo el mundo, le haga falta o no le haga falta. Esto desde el punto de Aquí vista tenemos, perdóname, Luis, aquí tenemos el problema de que como de alguna forma han utilizado algo que es vital para sobrepasar todos nuestros prejuicios, han utilizado una palabra que es clave, la han metido en el mismo grupo, luego por lo tanto se ha legitimado. Es decir, de repente yo le llamo a esto, en lugar de experimento, yo le llamo vacuna, y entonces pues a todo el mundo se le vacuna, ¿no? A todo el mundo se le vacuna y los niños nacen y se les vacuna, que esto es un poco a lo que van. Entonces, bueno, vamos a diferenciar, esto es muy importante, vamos a diferenciar. Es que ya como hemos comentado, es que el término vacuna está muy bien elegido. Claro. Porque vacuna psicológicamente, y tú lo sabes bien, es una palabra que predispone a una defensa. Es bueno. Es algo que psicológicamente te desarma y dice, hombre, y precisamente al que no se quiere poner una vacuna dice, pero qué irracionales son. Claro. ¿Quién no quiere un billete de 50 euros? Si todo el mundo quiere, si esto es bueno, ¿por qué se van a negar? ¿Qué irracionales son? Dice, mire, es que lo llaman vacuna, pero no lo es. No lo es porque no inmuniza. Espere un momento. Eso es cierto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cambiar el término vacuna. Lo vamos a ampliar para que sí que lo sea. Lo hemos hecho con el término pandemia, por ejemplo. Eso es.
cambiamos el contenido, entonces ya sí que entra. No puede usted decir que esto no es una vacuna. ¿Por qué no? Ah, es que hemos ampliado ahora. El concepto que teníamos de vacuna lo hemos ampliado. Entonces ahora esto ya sí que es una vacuna. Ah, bueno, entonces ya me callo. ¿Por qué? Porque vacuna ya prácticamente todo lo que se pincha. Punto, ya está. O amplían el concepto. No le dijeron, por ejemplo, la palabra quimioterapia, porque claro, es negativo. Vamos a poner la quimioterapia. La gente dice, joder, quimioterapia, cáncer malo, tal, efectos secundarios, vómitos, se te cae el pelo, terrible. No, coges vacuna. Vacuna es escudo, es protección, es defensa, es algo que te protege, ¿no? No, es falso. Sobre todo cuando no te hace falta protegerte. Pero para darte cuenta que no te hace falta protegerte era necesario y era imprescindible una cosa, que era el miedo. El miedo, que es lo que ha operado en la sociedad. Te meto miedo de que te puedes ir a la UCI, que te puedes morir, o de que no vas a poder viajar si no tienes este pinchazo, o de que no vas a ser aceptado socialmente, o que te pueden echar del trabajo. O que matas a tu madre, o que matas a tu padre. Es meter miedo para decir, es que es necesario, tú lo necesitas por esto, te tienes que vacunar por solidaridad, te tienes que vacunar. Te crean la necesidad basándose en el miedo, pero ya no es una razón médica. Es que la razón médica está más que superada. Y por eso no se va a volver al debate científico. Es decir, la no necesidad no se va a volver atrás. No se admite. A mí no me van a llamar a debatir con epidemiólogos, virólogos, internistas, catedráticos. No, porque ahí se acabó el debate hace tiempo. No era necesario. Pero sigue el chantaje y sigue la manipulación y sigue la desinformación. Claro. Ahora viene la fase de... Como la mayoría se ha pinchado, hay que forzar a la minoría, que es muy solidaria y no quiere pincharse. Pero oiga, es que la mayoría ha hecho un acto que no era necesario. Y voluntario. Y lo ha hecho voluntario. Lo ha hecho voluntariamente. Y eso de la voluntariedad habría que analizar. No, por supuesto, es una manipulación, no es voluntario, ¿eh? Se ha forzado. Eso hay gente que puede haber ido muy convencido, llevado por su miedo, por lo que sea. Pero tengo mucha gente, y es lo que más me duele con diferencia, claro. que se ha visto forzada en su voluntariedad, porque si no perdía el trabajo. Por coacción, claro, por supuesto. Entonces dice, esa coacción no es voluntario. No, pero al final se pincha usted porque quiere, hombre, porque quiere llevar el pan a casa. ¿Qué quiere que le diga? Claro. Y mi madre, que yo le decía que estaba viendo a un médico en Brasil grabando hospitales vacíos, jugándose todo porque le amenazaron, y iba y decía, oye, soy el emergentólogo, trabajo en este hospital, vengo a ayudar porque he visto en las noticias que estáis colapsados y yo estoy de vacaciones, y salía enseñando cómo los hospitales estaban totalmente vacíos. Y yo, que lo veía, y le decía a mi madre, ama, todo esto es un montaje, por favor, no se te ocurra. Y mi madre, que evidentemente creen en lo que sale en la televisión, porque salen profesionales, me dice, hija, pues vete tú a saber quién es ese señor que está haciendo eso. O sea, yo tengo la misma sensación de impotencia, de frustración, de que se les ha manipulado, que se les sigue manipulando, y por eso yo, hago lo que tenga que hacer para que el mundo escuche a otros médicos que dicen, oiga, señores, que no hay necesidad. No es lógico que se esté asumiendo el riesgo, sobre todo en niños, que a mí esto me está matando, lo de los niños me está matando. Los niños de esto no han muerto ni han contagiado, no son una bomba de relojería por mucho que nos lo quieran vender, y estar vacunando a niños es ya otro nivel de perversión. Es cierto, ha sido un punto de inflexión muy duro esto, empezar a vacunar niños, sobre el engaño de los padres. Claro. Porque en el fondo niños son llevados por sus padres, ¿no? Y ahí, o sea, está muy claro que los padres que no quieren vacunar a sus niños no los quieren vacunar y no los van a vacunar, salvo que operen otros tipos de coacciones legales, que incluso se ha propuesto, hay que quitarle la patria potestad a los padres que no quieran vacunar a sus hijos, esto se ha propuesto, pero no por un mindundi, a lo mejor por presidente, por gente que está en comités de bioética, no digo, o incluso de la Iglesia Católica, no te digo, o sea, no, pues sí, porque el bien común lo exige, bueno, un debate serio, ¿no? Pero bueno, los padres que no quieren vacunar a sus hijos, si le dan libertad mayor, no los van a vacunar, no los vamos a vacunar. Los que quieren vacunarlos los van a vacunar. Y aquellos que están divididos, los padres que están separados, o que tienen la patria potestad, o sea, la custodia compartida, pues ahí hay mucho litigio, que tienen que muchas veces dirimir los jueces. Cierto. ¿Y qué impera? Pues el sí, el no, ¿quién? El padre. Y que, por cierto, a veces es simplemente preguntar a uno de los cónyuges, ¿tú qué vas a hacer? Ah, pues yo B. ¿Tú B? Pues yo A. Es decir, voy a hacer lo contrario que tú hagas, simplemente para fastidiar, porque como nos hemos separado y nos llevamos mal, pues
en esos intereses que tú tengas yo me voy a enfrentar. Y utilizan al niño de moneda Cierto. de cambio. Cierto. Y es triste, ¿no? Triste. O sea, que esto sí que ha sido una vuelta de tuerca más, porque en el fondo duele mucho ver que una persona adulta, al fin y a la postre, tomará las decisiones que tome con más o menos presiones, con más o menos información, pero va a ser sobre su cuerpo y es mayor de edad. Pero es que un niño le vas a marcar por vida. Porque con qué nos podemos encontrar que no se nos dice, porque algo que se nos ha insistido por activa y por pasiva es que esto es una medida eficaz y eficiente. Eficaz ya se ve que no es lo que nos decían, porque tú te sigues contagiando y sigues enfermando, incluso puedes llegar a morir. Luego no es tan eficaz como nos decían. Y la eficiencia, que es no daño adverso, no daño, pues parece que hay más daños de lo que se nos vendía, porque se nos decía por activa y por pasiva que era segura, porque si algo le damos a nuestros hijos, por supuesto nos molestamos en que sea una cosa segura. Entonces, esto que no se nos dice, ¿no? Que incluso cuando se acepta se dice que esto es una cosa, bueno, pues, que se recupera fácilmente, que no hay ningún problema, como un arañazo. Entonces, ¿de esto qué nos puedes decir? Mira, yo recuerdo cuando estudiaba el máster de dirección médica y gestión clínica, nos hacían la distinción entre las tres palabras que se parecen, que es la eficacia, la efectividad y la eficiencia, ¿no? Eficacia es lo que es en teoría, efectividad lo que es en realidad y eficiente lo que quiere el gerente, ¿no? Entonces, esa no me la sabía, me la apunto. Pues es para aprender un poquito la distinción entre esas tres palabras que tienen la misma raíz, pero marcan cosas diferentes. No vamos a entrar en eso porque esto no es un máster de dirección médica ni gestión clínica, pero mientras decías esto sí que me venía a la cabeza otro tip, otra frase corta, otro aforismo nietzscheano que se ha metido en la población, que es: las vacunas son seguras. Estas vacunas son seguras. Porque todas lo son y nos han salvado. Además es que la gente está con él. Claro. Si no, no estaríamos vivos. Sí, bueno, pues eso es una gran falacia, una gran mentira. Desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de la investigación, la seguridad en cualquier producto farmacéutico, también una vacuna, la da el paso del tiempo. Inexorablemente tiene que pasar el tiempo para que te diga si un medicamento o una acción terapéutica ha sido o no segura. Impepinablemente no se puede acortar. Entonces, cuando no se lleva más que un año poniendo estos productos, que a los niños se les ha empezado a poner ahora a decir que es seguro para los niños, es una mentira absoluta, una aberración, un engaño que además puede tener consecuencias nefastas para los niños. ¿Por qué? Nadie lo sabe. A mí cuando la gente me dice pues que a lo mejor en plan catastrofista, dice, pues es que estas vacunas dentro de 3 años te dejan estéril. Pues habrá que esperar que pasen 3 años para saberlo. A lo mejor dentro de 3 años lo que haces es que te ponen verde. O a lo mejor, no sé, se te queda una pierna. ¿Sabes, no Luis? Lo sé. ¿Sabes, Luis, que con las últimas vacunas, las de la gripe A, precisamente el gobierno sueco, creo que el año pasado, tuvo que pagar, había una demanda, no sé si 700 familias de gente que se había vacunado muy jovencita por daño neurológico, nada más y nada menos. Quiero decir que a día de hoy, no creo que el año pasado creo que se pagó por el daño neurológico que por supuesto no se vio en 1 año o en 2, ¿no? Con el desarrollo de repente empezaron a tener narcolepsias, ¿no? De repente yo voy conduciendo, me quedo dormido y me mato. Y esto se pagó el año pasado, creo. Con algo mucho más seguro porque era mucho más estudiado, ¿eh? Y se puso bastante menos gente. Mucho menos gente, por supuesto. Y quiero decir, pues, lo conocemos en la historia de la medicina, hay casos, la talidomida y muchas cosas, que dice, bueno, a lo mejor tiene que pasar un tiempo para que se reconozca un efecto secundario de una medicación sobre una población. Entonces algunos dicen, no, pero son seguras, lo de la seguridad hay que hilar todavía mucho más fino si se tiene en cuenta el factor previo de la no necesidad, que en la población pediátrica es todavía más imperioso que en la población adulta. La población adulta no tenía necesidad de esta vacuna en su inmensa mayoría, por la baja letalidad que ha tenido en gente joven y sana. Pero es que en los niños todavía menos. Entonces, cualquier efecto secundario que haya en niños
es mucho, mucho más oneroso porque no había todavía menos necesidad. Entonces, cuando se está empezando a hablar de que de las miocarditis, por ejemplo, y se banalizan, no, esto no pasa nada, pues hombre, una miocarditis, yo ya sé de alguno que ha fallecido por miocarditis con 26 años, y está en la UCI, gente joven, deportista. No, y aquí, claro, otro de los riesgos que tenemos es el atreverse a vincular un efecto secundario con la vacuna que se puso. Nadie se atreve. Oye, no puedes establecer una relación causal. Gente joven siempre se ha muerto, ya. Pero si tú miras las esquelas de los periódicos, verás que de 2 años a esta parte no se había muerto gente tan joven. Bueno, de 6 meses a esta parte. Míralo. Y cada uno puede ir a los periódicos locales y joder, tú. Pues es verdad, siempre había esquelas de gente de 80, de 90 años, de 100, porque claro, son esas edades de morirse una vez que supera uno la esperanza media vida. Era raro encontrar una persona en las esquelas con 46 años. Pero esto se encuentras hasta con 20. Y bueno, ¿y esto? Una esquela en el periódico uno no la ponen porque son caras. Pero si tienes un seguro de decesos, sí, muchos te lo incluyen. Entonces, bueno, esos son métodos. No todo el mundo puede ir a un hospital a ver cómo están las UCIs, pero es un barómetro que puede utilizar uno para comprobar qué está pasando. Abre los ojos y oye, pues ahí, no, pues le digo, sabes, una repentinitis y tal. Y Dios, pero ¿cuánta gente? Y vas conociendo gente y dices, caramba. O analizas las cifras de letalidad de Momo, del Euromomo, que no solo pasa en España, pasa en todos los países de la Unión Europea, en todos los países que se ha vacunado de forma importante, un porcentaje importante de la población, está subiendo de forma alarmante desde septiembre hasta diciembre, en los registros que he publicado, una sobremortalidad no explicada. Bueno, hombre, es muy tentador decir, pues era por las vacunas, que se han puesto más. No necesariamente, pero son dos hechos que se han dado juntos y habrá que ver si hay causalidad o simplemente es una casualidad. Y si no, tratar de explicarlo por otros medios. ¿Por qué? El hecho objetivo de que se está muriendo más gente y gente joven con una sobremortalidad, ¿a qué podemos atribuirlo? Eso es un dato que deberíamos analizar. La ministra de Sanidad de España no le encuentra justificación. Bueno, a lo mejor tienen que pasar más meses acumulándose estas cifras para que, veamos justificación por algún lado, o a alguien se le encienda la luz de por dónde pueden estar esta causa, ¿no? Pero los hechos están ahí. Y fíjate, el otro día le hablaba también con unos cardiólogos. Dice, pues es que nos sorprende mucho, pero saben por dónde van a ir los tiros, porque están saliendo muchas publicaciones de pericarditis en niños. Dice, claro, esto no lo habíamos visto en la carrera. Pero claro, ahora vienen diciendo los artículos, pues no es tan infrecuente la pericarditis en niños, Bueno, pues sí que lo ha sido hasta ahora. Si la opinión pública intenta dar información de que, es un hecho que suele pasar con los ictus en niños, que salen también noticias que los niños tienen accidentes cerebrovasculares. Pues hombre, yo no soy muy mayor, pero en la carrera tampoco se hacía mucha referencia, siempre esto era gente mayor, pues problemas vasculares y que ahora salgan tantas publicaciones como advirtiendo que no es tan infrecuente. ¿Qué están preparando? Es lo mismo que con lo de la encuesta. Es una manipulación de masa, ¿no? Yo también vi un artículo que decía que el cambio climático generaba ictus, infartos o miocarditis y asma. Y entonces yo decía una broma, ¿no? Que si mi pareja me quiere dejar, igual me dice, mira, te dejo porque yo soy poco para ti, tú eres una mujer que vales mucho y no tenemos buen sexo. Lo único real es lo tercero, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Que a veces hasta cuando mienten es que son malos, ¿no? Entonces yo digo, el cambio climático igual crea asmas, pero vamos, lo otro... Pero ya sabes, es lo que se estás explicando, la ingeniería, esta es la ventana de Overton, como efectivamente la mentalidad de la gente, desde un absurdísimo. Otro día lo hablaba con uno, digo, mira, vamos a hacer... porque siempre los que les gusta cambiar la opinión de la gente, la mentalidad de la sociedad, les gustan los retos difíciles, es más difícil todavía. Pongámonos que ahora, a comienzos del 2022, los que les gustan los retos estos difíciles se proponen que de aquí a 3 años la sociedad acepte e incluso sea obligatorio comerse a los niños. Oye, hoy acabo de comentar yo con ellos lo mismo. El canibalismo, te lo juro, digo, la próxima, dentro de 20 años lo escuchamos. Claro. Te lo juro. No, 20 años no, tiene que ser en 3, tía. O sea, el reto es más importante. No puedes porfiarlo tan largo.
Vamos a proponer el canibalismo de los niños, que están tiernos, que tienen proteínas, total, te contagian, son unos bichos raros y tal. ¿Quién quiere niños? Si son un incordio. Y las proteínas que tienen y tal. Bueno, claro, como esto de inicio, el debate social, ¿qué me está usted diciendo? Comes a los niños, pero qué salvajada. Bueno, no se preocupe, vamos a hacer la ingeniería de... Primero eso, presentarlo de que, hombre, a lo mejor no es tan malo, a lo mejor la necesidad... Bueno, déjelo usted, que el que quiera, pues pueda, no se lo obliga a todo el mundo. Y luego terminas en un paso siguiente, no, tienes obligatorio, todo el mundo tiene que comer niños. Entonces dices, esto que a día de hoy estamos diciendo en plan jocoso, que parece un absurdo, una monstruosidad, a lo mejor dentro de 3 años, si se lo proponen, han ido cambiando la mentalidad de gente y no es tan monstruoso. En 2 años hace 2 años hubiera sido una monstruosidad si le hubieran dicho a cualquier madre o cualquier padre si llevaría a su hijo a un estudio experimental que no está concluido, que no se sabe, que no hay ningún pediatra que te lo prescriba, que no hay ninguna farmacéutica que se haga cargo de los daños, ni un solo padre en el mundo, ni una sola madre hubiera dicho que sí, hubieran dicho, eso es una locura. Dice, mire, ahí hay una cola donde están pinchando niños, no sabemos qué les pone y tal, ponga su niño ahí y que lo haga alegremente. Efectivamente, que hace 2 o 3 años dijera, ¿qué dice? Voy a poner a mi niño ahí a que lo pinche no sé quién, no sé qué le va a poner sin venir a cuento. Ni de coña. ¿Usted se cree que yo estoy loca para poner a mi niño para que lo pinche? Efectivamente. Pues ahora van contentísimos. Ese experimento se puede llevar donde quiera, porque los que realmente van buscando cambiar la sociedad, la mentalidad de la gente, deshumanizar al mundo, se proponen esos retos. Cuanto más monstruosos y más difíciles, más atractivos les resultan. Sí, señor. Sí, señor. En fin, no lo sé, pero por eso se trata de ir despertando a la gente desde otras alternativas. Luis, yo te voy a pedir, por favor, que nos digas, que nos hables, porque tú estás en la realidad y todos estamos hartos de escuchar lo que se ve en las UCIs, las muertes que hay en las UCIs, los contagios. O sea, estamos hartos de que nos den una información que nos está asustando y entonces por eso pues llevamos a nuestros hijos a vacunar porque estamos asustados. Entonces, yo quiero que nos digas realmente... pues ese libro que habéis escrito, ¿no? Recopilando pues datos reales, cuéntanos un poco, háblanos del libro, ¿cómo se titula, por favor? Para que todo el mundo lo pueda leer y de qué va. ¿Te refieres al de coronavirus tras la vacuna? Sí. Pues yo no he escrito otro, no sé si tenía por aquí alguno, estaba mirando así alrededor, no tengo ninguno. Pues a mí me tienes que hacer uno con dedicatoria, que voy a ir a buscarlo. Bueno, ven tú, cuando vengas a la fiesta que vamos a montar. Eso sí. Mira, aquí hay uno, es de la primera edición, es de tapa dura, porque luego había otro que es de tapa blanda, es coronavirus tras la vacuna. Bueno, pues estaba en la casa el libro, me parece. Y bueno, pues yo nací, es un libro que escribí pues donde contaba lo que habíamos vivido el año 2020, o sea, en la primavera de 2020, en un hospital de Madrid donde estuve viendo pacientes. Y claro, eso fue para mí el primer encuentro con la pandemia, con una situación epidémica que nos desbordaba, que nos sobrepasó, que lo pasamos mal, eso es verdad, se murió gente, pero sobre todo se murió gente en las residencias, no en los hospitales, Es decir, eso luego lo analizas después, porque tú vas viendo que hablan de cifras de muertos y dices, coño, pues en mi hospital afortunadamente no se han muerto tantos, ¿no? Porque donde se estaban muriendo, donde se contaban los fallecidos estaban en las residencias. Yo también iba a 2 residencias de gente mayor, en la que, bueno, pues estuve trabajando en varios sitios durante el marzo, abril y mayo del año 2020. Tenía información de varios sitios y también de residencias. Lo que pasa es que en la residencia en la que estuve pues estaban bastante bien dentro de lo que cabe. O sea, no hubo esos dramas que dicen, que aquí se aplicó la eutanasia, que dio también para algunos. Bueno, pues no sé si... Yo no puedo hablar por todas las residencias, pero en las que estuve te aseguro que no. Pero es cierto que falleció gente. Entonces ahí, ¿qué pasa? Ese fue el motivo, el punto de partida para meter miedo a la gente. De hecho, la gente se iba pensando que cuando se hablaba de todas estas olas, pues las UCIs estaban llenas de jóvenes pronados, intubados, porque eran unos irresponsables que habían ido a las fiestas y tal. Y de la excepción hacían la norma. Siempre se ha buscado hipertrofiar el caso que le interesa a la prensa, hipertrofiarlo. Lo hemos vivido ahora en Navidades. En Navidades, ¿qué ha pasado? Que todo el mundo ha oído, muchísimo, menos mal que Omicron, parece que no es muy grave. Pero ¿qué pasa? Que fruto del miedo que se generaba, pues claro, ha venido la gripe y el catarro, que el año pasado no hubo 4 gripes, como dijo la prensa, Hubo gripe, bastante. ¿Qué pasa? Que ahora sigue habiendo gripe, porque estamos estacionalmente en época de virus sincitial respiratorio, rinovirus, hay varias infecciones víricas, como todos los años, vamos, no
no nada de extraordinario. Pero es que además tenemos unas pruebas que te dan positivo para COVID prácticamente un 40%. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo con el miedo pues a hacerse las pruebas. Y fíjate, el escenario era siempre el mismo. Como se había metido miedo a la gente, pues un no vacunado tosía, ¿verdad? Y se iba a urgencias. Bueno, en urgencias, hospital público o privado. Pues nada, directamente una prueba de COVID. ¡Ah! Y ha dado positivo. Bueno. ¿Tú sabes lo que es tener en unas urgencias un no vacunado que le ha dado un COVID positivo y ha tosido? Se le pone la alfombra roja, se le lleva a la UCI por prevención y se avisa a la prensa. He cazado un no vacunado, que le estoy adoctrinando para que se flagele porque tiene un COVID y no se ha querido vacunar. Claro, de esto se tiene un montón. La gente que me llamaba, es que me van a meter en la UCI, pero ¿para qué sigue el hospital? Hombre, porque tosía y entonces yo tenía miedo y tal. Y me han hecho una placa y dicen que tengo una neumonía. Ah, vale, ¿cuánto satura? Estoy con 95 de saturación, con oxígeno. No, sin oxígeno. Yo digo, estás mejor que yo, tú, que nos cambiaba el sitio. No, pero que me van a meter en la UCI para mayor seguridad. Y claro, enseguida pues se montaba todo el tinglao, tanto en la pública como en la privada. En la privada, sobre todo porque ganas, o sea, cada día en la UCI pues son 1.000 euros lo que se lleva el paciente ingresado. Y ha habido pacientes ingresados en UCI que contabilizaban como COVID, pero que no tiene para nada que ver el COVID que hemos visto, que estamos viendo ahora, o el supuesto COVID que se está viendo ahora, con el que se vio en primavera de 2020. Mismamente. O sea, tú sabes, la gente lo recuerda, está escrito ahí en el libro, el COVID que ingresaba en la UCI, menos de 2-3 semanas no se estaba. Ya os que están 3 días. Estuve 3 días, pero tengo un COVID, Pues que solo he estado 3 días y me han soltado. O una semana. Eso no es COVID, ni es nada. Es un catarro y un resfriado y ya está. Lo que pasa es que puntúa positivo, porque ya sabes, también los hospitales públicos tienen bonificación por los COVID. Todo lo que sea COVID interesa. Aunque haya ingresado por una apendicitis, pero si se hace la PCR, como decía Antonio Zapatero, aquí en Madrid, el vicepresidente del consejero de Sanidad, decía eso. No, claro, es que el 40% de los que hay dan COVID positivo, pero no tiene nada que ver con el COVID. O sea, los tenemos ingresados por otras cosas. Sí, todo eso ha servido para hinchar los datos y para hacer titulares. Y claro, yo decía, ¿dónde es lo que decía cuando se han inventado todas las olas? ¿Dónde están los pacientes? Las olas se han hecho a golpe de PCR. Si quieres tener muchos pacientes, haz muchas PCRs. Porque un 10% daban positivo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Mira, yo suelo decir, una cosa siempre digo. Yo tuve, dentro de mi desgracia, la suerte de que mi marido, antes de que empezara la pandemia, tuvo una neumonía bilateral, estuvo 3 semanas en la UCI. Y su abuelo murió de neumonía. O sea que suelo decir que muertos por neumonías o personas jóvenes en UCIs porque una gripe se complica, ha habido siempre, y es muy importante que tengamos memoria de que esto ha habido siempre, ¿no? Esto es muy importante. Ahora ya parece que ya no hay una neumonía bacteriana, ahora todo es que... no, pero esto ha habido siempre. El 40% de la gente que fallece en un hospital fallece por neumonía. Claro, es que eso hay que decirlo. La epidemiología es así. O sea, ¿por qué? Porque son las complicaciones nosocomiales. Mucha gente que falleció o se le da por muerta por COVID cuando hubo COVID en el año 2020, pues fallecía por complicaciones secundarias a los ingresos prolongados. Un paciente que está en UCI más de 15 días se va a coger una infección nosocomial seguro. Y muchos, a lo mejor, habían superado el COVID, pero mira, les había cogido un Aspergillus fumigatus o un Aspergillus flavus o un Pseudomonas y, bueno, pues fallecía a consecuencia de una infección bacteriana, fúngica, una sepsis, un fallo multiorgánico, porque son complicaciones de los ingresos prolongados, de estar mucho tiempo en un hospital. Los hospitales, siempre he dicho, pues es donde, todo el mundo lo sabe, donde se dan cita los bichos más peligrosos. No solo los de bata blanca, los otros, los microbios, los bichos más peligrosos están en los hospitales, los gérmenes más resistentes. Entonces, por eso los médicos dicen, oiga, si usted no tiene necesidad de estar en un hospital, donde mejor está es en casa. Si un hospital no le va a proporcionar nada que puede hacer usted en su casa, ni usted se va a complicar, pase su infección en casa. Ese ha sido el criterio que siempre hemos aplicado. Salvo ahora, que como digo, puntúa mucho desde el punto de vista logístico, pillar a un no vacunado, tenga lo que tenga, porque como le hagamos una PCR, es muy interesante cómo salga positivo. Y si te salió negativo, te lo vamos a repetir porque no estamos muy seguros hasta que salga positivo. Es carnaza para los medios, carnaza. Hombre, pero vamos, es como una canasta de 3 puntos desde la otra cancha, vamos. Es ganar el partido.
es ganar el partido. Sí, sí. Luis, y realmente, digo porque yo el vídeo que he subido, que es el que está ayudando a mucha gente, como lo que está haciendo que llevemos a los niños a vacunar es el miedo que de alguna forma nos han infundido, de contagio, de muerte, de que a mi hijo le pase algo, de que mate a su abuelo. Yo quiero saber qué es lo que pasa, lo que puede ocurrir, lo que estáis encontrando los médicos, que no se puede relacionar directamente, pero que de repente son como sorpresas que estáis encontrando, ¿no? Tú comentabas en este vídeo que de repente ahí estás haciendo una cirugía que es muy simple, muy sencilla, o estás combatiendo una infección que debería responder al antibiótico y estamos viendo que algo ocurre con el sistema inmunológico o algo está pasando, que cosas muy simples se vuelven complicadas. Entonces, a mí me gustaría que nos hables de esto, por favor. Bueno, todo el mundo sabe que cuando uno le pinchan algo. Algunos dicen placebo, puede ser agua, bueno, pues no se sabe. Se lucubra mucho que si un porcentaje de los pinchazos que se han recibido sean agua destilada, no sé, o esté inactivado. A mí cuando dicen, pues me han pinchado, pero hay tanta variedad en los viales, en fin, los contenidos, yo no sé exactamente, no lo sé, ni creo que nadie lo sepa exactamente qué es lo que han pinchado a cada uno. Y luego el organismo de cada uno reacciona de una manera. Lo que sí que estamos viendo de forma global es que lo que se está poniendo sí está causando algo en el cuerpo de los que se pinchan, mayormente. Muchos a lo mejor no, falta de reacción, o porque no lo han puesto más que placebo. ¿Y qué es lo que estamos viendo que produce? Está modificando el sistema inmunológico. Lo está modificando y porque, bueno, en esencia una vacuna sí que tiene... Las vacunas clásicas, me refiero, sí que tienen una acción moduladora del sistema inmunológico. Van buscando entrenar al sistema inmunológico frente a un germen. Eso es el concepto de una vacuna clásica, ¿no? Pero estas sí que están modificando, pero negativamente. Negativamente quiere decir que nos estamos encontrando con más aumento de enfermedades autoinmunes, que es el sistema inmunológico desbocado que ataca a las propias estructuras, respuestas no muy bien entendidas, por ejemplo, en pacientes oncológicos. Desde la SEOM, desde la Sociedad Española de Oncología Médica, se ha promovido, se promueve que los pacientes que van a recibir tratamiento quimioterápico se pongan las vacunas porque podrán hacer frente mejor a la quimioterapia que tengan o a la radioterapia que tengan que recibir. Sin embargo, hablas con muchos oncólogos y de chico, pues yo estoy viendo todo lo contrario. Sobre todo en discrasias hematológicas, en leucemias, linfoma, dijo, ha sido vacunarlo y esto que lo teníamos más o menos controlado se nos ha descarajado y se nos ha ido porque esto estaba respondiendo bien y objetivan y dicen y saben que algo está modificando la respuesta que se conocía a los quimioterápicos que se empleaban, e igual en el sistema inmunológico frente a las infecciones. Que esto ya lo oí yo en primavera del año pasado, cuando algunos inmunólogos me decían que las vacunas podían causar una especie de sida. Yo entonces me parecía también otro brindis al sol. Digo, no sé, el tiempo dirá. Pero he llegado en la etapa de las infecciones, ya me mosqueé también, porque venían unas informaciones ya en agosto, septiembre en la prensa, que hablaban, para mi sorpresa, de que en otoño venía una gripe muy mala, con mucha mortalidad. Digo, pues si no ha habido gripe el año pasado, va a venir este año una gripe muy mala. ¿A qué hacen referencia? ¿Quién ha soltado esta perla en la prensa? Pues a lo mejor gente que ya sabía que de alguna manera iban a venir las infecciones de siempre, pero sobre una población que iba a tener muy diezmado su sistema inmunológico y que probablemente iban a tener complicaciones severas por gérmenes que otros años no han sido tan severos. Y sí lo estamos viendo. Infecciones recalcitrantes que no terminan de curarse, que les tenías que dar un antibiótico y curiosamente ese antibiótico no les funciona, fenómenos de resistencias. Y entonces dices, ¿qué está pasando? ¿Se está cayendo el sistema inmunológico? Y le preguntas al paciente y sí hay por medio de una vacunación. O sea que el sistema inmunológico sí que se está afectando. Y la impresión preliminar, y digo preliminar, que tenemos es que se está deteriorando de forma importante. Tengo anécdotas curiosas de el otro día un internista de un hospital grande aquí en Madrid que estaba ingresando una señora mayor, tiene 81 años, le ingresaba a su hija y le había ingresado por una infección respiratoria y no le dejaban estar con ella porque en el protocolo en el hospital era que le llamaba por teléfono y la otra
con este grado de desconfianza que se está generando en la gente, y sabes que ahora a los pacientes le están dando mucho por grabar las conversaciones, forma parte también de los estados estos donde todo el mundo se vigila, todo el mundo por recelo. Bueno, pues esta grababa la conversación y luego me la enviaba. Dice, mira, hablando con el internista, dice, oiga, ¿su madre se ha vacunado? Dice, ¿vacunado de qué? De COVID. Dice, dudé unos segundos, porque claro, no sabía si decirle la verdad o no. Yo y directamente dije, pues mire, no se ha vacunado ni ella ni yo. Y dice el médico, pues menos mal, porque todo lo que nos ingresa con más de 80 años vacunado se nos muere. Sí, pero no es la primera vez que yo oigo ese comentario. No, pero es claro, y estos son colegas que están viendo lo que pasa en los hospitales. O sea, sí que existe ese run de que el que ingrese está vacunado tiene un plus de peligrosidad, de riesgo, porque ha añadido algo en su organismo que no sabemos muy bien cómo opera, que eso es lo desconcertante. Mira, cuando me estoy reunido con médicos, sobre todo médicos de atención primaria, que son los que primero reciben a estos pacientes, y estamos viendo un cúmulo de cosas nuevas que no habíamos estudiado en la carrera. Tienes dos opciones, ponerte a investigarlas e intentar buscar una solución o descubrir una fisiopatología, por qué sucede o a qué atribuirlo, e intentar buscarles un tratamiento o directamente negarlo, que es lo que la mayor parte de los médicos... No, esto no, que deje usted de simular. Que no a mí me han llegado personas que me dicen, es que me dicen que esto es ansiedad, es que me dicen, digo yo, esto no es ansiedad. Lo que están haciendo muchos es atribuirlo a razones de histeria, ¿no? No, mira que esto es todo nervioso. Tú como psicóloga sabes que cualquier estado de enfermedad orgánica también condiciona una modificación. Una persona que le duele la muela también le genera mala leche. Claro, o unas hemorroides te dan insomnio. Y dice, pues, hombre, me está afectando esto también a mi estado de ánimo. Pero no es la raíz. Pero hay algo. ¿Por qué? Porque los pacientes, empiezan a tener comportamientos muy extraños y orgánicamente se detectan alteraciones que esto no es normal. Frente a lo que no es normal, la actitud científica es decir, bueno, pues vamos a averiguar qué puede haber detrás de esto no normal. O directamente por miedo o por temor a encontrarse con la realidad, es preferible decir, no, mejor no lo investigo. Usted está fingiendo, usted es que es un neurótico, usted váyase. Y quitártelo de encima. Eso es lo que está detectando mucho la gente. Y no va con la mentalidad científica, ni con la actitud, con la praxis de un médico. Un médico se tiene que enfrentar al problema que tiene el paciente e intentar resolverlo. Pero ojo, nos estamos encontrando con unos retos tremendamente difíciles. Yo puedo comprender, aunque no lo comparta, la actitud de muchos de mis colegas que prefieren mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque, chico, es que me desborda, es que yo no sé qué hacer con tanta cosa rara. Esto no lo estudio yo en la carrera, me están poniendo en un brete, me están llamando ignorante sin llamármelo, porque es verdad, no tengo ni idea. Eso es tan molesto a todo el mundo, esa soberbia, ese prurito profesional que uno tiene, de que le gusta que le pregunten cosas que sepa, digo que bien, la respuesta a esto sí que la sé, pero me joroba mucho que me pregunte cosas que no sé. Mire, quítese de delante que usted con sus preguntas me está incordiando. Y esto es lo que está, mejor consulta telefónica, mejor no verle, mejor que no venga, que no le dejen venir. Y esto lo está percibiendo la gente, con lo cual la relación médico-paciente se está deteriorando. Bueno, se deteriora mucho. Y hablar ahora de recuperar la confianza, ¿pero qué confianza vas a recuperar? Claro. Es muy difícil. Claro. Luis, te voy a pedir que nos digas una sola frase para esas personas que tienen tanto miedo a que sus hijos sean una bomba de relojería, que hay que decirles esa frase que tú me dices, ¿no? Breve, contundente, para entender que es terrible que corran un riesgo innecesario. Yo entiendo que uno, pensando con frialdad, tiene que ver, analizando los datos de lo que ha pasado en la población pediátrica que están ahí. Mira, pues eso, sacamos las estadísticas, tengo aquí una hoja de estas, rollo que enseño así. Pero vamos, creo que es 0,0002. Esas, las del 0,000 y pico, la muestro aquí. La muestro a veces en mis directos, ¿no? Aquí está por rangos de edad, en fin, la gente cómo se va afectando, la sufista, los muertos, los fallecidos. Tú vienes de 0 a 9 años, de 10 a 19 años, y efectivamente te cansas de decir ceros después de la coma y tal. Dice, mira, por favor, no le genere usted un problema donde no lo hay. No le añade usted una incertidumbre para el resto de su vida. Yo les diría, oye, leeros el artículo de Isabel Valerio Oyarzún, que dice muy claramente las preguntas que tu hijo te puede hacer dentro de unos años. Papá, ¿por qué me llevaste, mamá? ¿Por qué me llevaste a vacuna? ¿Por qué me metiste esto que era experimental?
Y decir que es experimental no es vejatorio, es experimental, está en fase experimental. Claro, es que mira, fase 3. yo suelo decir esta frase de que decir nuevo, ¿no? No vamos a decir experimental, que lo son. Solamente decir nuevo y decir seguro a la vez en una misma frase es una aporía, es una contradicción en sí mismo. Quiero decir que yo lo nuevo, como tú muy bien dices, sabré con el tiempo, como todas las vacunas, ¿no? Pasados decenas de años como el resto, yo sabré lo que tengo que poner, lo que tengo que quitar. Pero una que se está inoculando masivamente, a lo mejor como ha pasado en Suecia con la de la gripe A, de repente crean daños neurológicos, que estamos hablando de algo que es de primera división. No es que se me cae el pelo, es que es un daño neurológico, ¿no? Con una que era mucho, mucho más conocida, porque era una cosa mucho más común. Esta es mucho más innovadora. Yo creo que aquí, no se debe pecar de snobismo con los hijos. A veces los padres, no, que tenga el último iPhone, que a mi hijo no le falte de nada, las últimas zapatillas deportivas, tal, por supuesto, el primero, vamos a hacer cola para pincharle. Como decía vuestro vasco universal allí, ¿no? Miguel de Unamuno, que inventen ellos, ¿no? Mira, hay 500 y pico personas que nos están escuchando. 537, que yo veo fatal, me tengo que poner así, ¿sabes? Luis, no te quiero molestar más. Te quiero dar las gracias infinitas por todo lo que estás haciendo, por tu coraje, por tu valor, porque estás dándolo todo sin recibir nada a cambio más que sentir que ayudas, que eso yo sé que es mucho. Cuando uno cree que está ayudando y que puede hacer algo al respecto ya es mucho. Infinitamente agradecida porque me hayas aguantado, que me has dicho una y no más, no te gusta esto, pero yo te lo agradezco de verdad terriblemente. Yo espero que, no sé, que esto pueda servir para informar y para que las personas puedan tomar decisiones con unos datos que nadie les deja que le lleguen. El libro, este libro, lo tenemos que leer, y sobre todo yo te diría que deberíamos de saber todos qué es lo que está pasando en el post-vacuna, ¿no? Porque ya que quieren meternos una tercera, una cuarta y sigue y dale, como el tango, pues estaría muy bien que sepamos cuál es la realidad paralela, es decir, qué pasa después de. Pues a mí también me gustaría saberlo, pero eso inexorablemente tiene que pasar el tiempo para que lo sepamos. O sea, yo espero, ojalá no sea tan malo como lo que algunos vaticinan, pero yo no viéndole necesidad, cualquier daño que haya, por mínimo que sea, me parece que ha sido excesivo para el riesgo que se corría de no habiéndose pinchado. Esa es una reflexión que quiero que los padres se hagan. Es decir, no se trata de comprarles lo último. A veces los padres me vienen y dicen que mi niño se ha empeñado, o mi niña se ha empeñado en ponerse, porque claro, que si no puede ir con los compañeros a la hamburguesería y tal. Digo, no sé, ¿cómo se les convence cuando es una especie de moda social? Dicen, bueno, pues igual que nos enseñaban a nosotros a esperar un poquito, espérate un poco, no seas tan impaciente, no quieras ser el primero. Es que el primero también es el primero que recibe la torta, ¿eh? Yo suelo decir que esto es Guatemala, Guatepeor. Guatemala es que tu hijo se frustre, Guatepeor es que a lo mejor tú te arrepientas por no haberle enseñado a tu hijo que la frustración es algo que va a vivir toda la vida y que es muy importante saber frustrarnos, ¿eh? Sí, nosotros en nuestra generación, pues claro, yo lo contaba también el otro día en Bilbao, allí, pues claro, teníamos nuestras presiones, oye, mis padres no me pedían comprar unas Adidas que llevaban todo el mundo, yo unas tórtolas y no pasa nada. Yo unas Col Sport, llevaba Col Sport. Claro, y se podía hacer deporte igualmente, no necesitaba llevar una zapatilla de marca. Yo creo que convencer a los hijos de que esperen 2 o 3 o 4 o 5 meses a ver qué pasa, ya es haber vencido. Resistir ya es vencer. Y yo creo que en eso espera, abre los ojos. No es tan inminente, no es tan importante que sea. Va a pasar algo porque 3-4 meses te impidan esto, lo otro, te pongan. Habrá que lucharlo en el plano jurídico también, esos impedimentos, esos recortes de libertad que se pretenden hacer con el Pass COVID y que solo vale, pues como ha dicho Miguel Sebastián, para hacer la vida imposible a los que no se quieran pinchar. No tiene justificación. Es una medida de coacción de toda la vida. En otra vida se ha llamado coacción y ahora se llama civismo.
Exactamente. Entonces ahora se trata de aguantar, resistir, sin dejar de reivindicar jurídicamente los derechos que nos han quitado, pero al mismo tiempo tener la paciencia de comprender que el tiempo pondrá cada cosa en su sitio. Y esta historia será contada de otra manera y se hablará de la atrocidad, de la ceguera, de la connivencia de los médicos institucionalmente frente a esto. Y bueno, pues sí, a lo mejor es cierto, después de todo, lo que decía nuestro presidente, que si lo superamos saldremos mucho más fuertes. Saldremos menos, o saldrán menos, pero a lo mejor seguirán en un mundo libre, que es de lo que se trata, ¿no? Qué bien. Oye, que te quiero mucho. ¿Ves? Nuestro romance al final ha sido viable, ¿eh? Es empeñarse, hija. Es empeñarse, ¿eh? Es empeñarse. Bueno, Luis, que ya sabes que nos tenemos que ver aquí, que te tengo que dar un abrazo y que tengo... De verdad, y vamos, admiración absoluta y mil gracias. A vosotros por aguantarme un ratico. Que va. Agur, mil gracias. Mil gracias. Bueno, a ver si le doy la vuelta a esto. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado como yo. Yo estoy emocionada. Fijaos los problemas que hemos tenido, pero bueno, lo importante es el mensaje, que podáis, no sé, a estos padres que ven la televisión y que creen que nos dicen la verdad, esos amigos que piensan que, o sea, que podéis simplemente decir, oye, mira, ¿no? Hay otras cosas que se dicen, el Luis está en conferencias, ha escrito ese libro, ha estado de la mano con el COVID, sabe lo que es eso, está en 3 hospitales, en una clínica, no es un cualquiera, ha hecho muchísima televisión, como dijo Risto, necesita un minuto de gloria, ha tenido las cámaras para él y por mérito propio, no porque se tenga que burlar de nadie para salir. Y ahí tenéis a un señor, de los pies a la cabeza, un ser humano absolutamente maravilloso y bueno, lo único que quiero es que podamos divulgar la información que no se nos da para que tengamos la libertad de elegir de verdad. Un abrazo a todos y bueno, que hemos llegado a 600 y pico y nada, suerte y que la verdad siempre va a ganar. Un besazo.